propósito y no hay obligación, porque desea. Él cumplirá su propósito y no hay obligación, porque desea. Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Amén, amén y amén. Amén, amén. Es evidente, hermano, que el tema que quiero tratar es acerca de la vida en el Espíritu, como está prescrito ahí en su Biblia. Quizá en la mía dice vida en el Espíritu, el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 es el punto, pudiéramos decir que este es el punto donde culmina algo que ya el apóstol Pablo ha venido hablando a través de esta carta a los romanos. Es el punto culminante al cual se dirigen esos primeros capítulos y a la vez es la base para los capítulos que subsiguen a esta carta, como la base de la conducta a que nos exhorta el apóstol Pablo a través de esos capítulos subsiguientes. Los capítulos anteriores, Pablo viene tratando el asunto del pecado, de cómo el hombre es culpable, viene desarrollando todo aquello, y los capítulos subsiguientes exhortan a la conducta que debe de tener el creyente. Y este capítulo 8 se convertiría en un punto central e importante en el que el creyente debe estar o permanecer después de conocer la situación de la que Dios nos ha sacado, de la que estábamos, y lo que subsigue a esto de vivir conforme a este capítulo 8. El Espíritu de Dios ha inspirado al apóstol Pablo para que nosotros podamos vivir una vida conforme a
el deseo del corazón de Dios, por el cual su gracia ha venido a nosotros. Pablo ha terminado el discurso en el que explica que las personas que viven bajo la ley de Moisés están automáticamente bajo un dominio del pecado y de la muerte. Y eso lo podemos ver nosotros en el capítulo inmediatamente anterior, específicamente quizá desde los versículos 7 hasta versículo 25 de ese capítulo 7. Esto no solo involucraba, hermano, a Israel. Estoy hablando de aquel tiempo cuando el apóstol Pablo envía pues esta carta a los romanos, y allí habían israelitas y gentiles. Y no solo involucra a Israel, sino que también involucra a todos los hombres, a todos nosotros, israelitas y gentiles. Pues todos pecamos, como dice la Escritura, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, comenzando desde aquel primer hombre, Adán, como dice la Escritura, pecó, y por el pecado entró la muerte, y la muerte entonces pasó a todos los hombres. Los creyentes no estamos bajo la ley, y esto debe ser clarificado para la iglesia, para los que hemos sido acercados por su gracia. La ley ya no está tomando el control sobre los creyentes. Los creyentes hemos muerto a ella, según la Escritura misma también lo habla. Y en Romanos capítulo 7, el versículo 6, precisamente, dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley. Y es Pablo el que está hablando aquí en esta ocasión. Y ha venido trayendo una analogía tomada acerca del matrimonio. Y en el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sabe? El hombre entra en pecado. El pecado reina desde Adán hasta Moisés. Dios manifiesta su ley, ¿verdad? Y el hombre queda sujeto a la ley, sujeto desde el punto de vista de que si no cumple esa ley, entonces hay una condenación que esa ley también trae. Aparte de que el pecado nos entró en condenación, la ley viene y nos entra de igual manera en una condenación. El que haga estas cosas vivirá por ellas, dice en Gálatas. Y ciertamente nadie puede hacerlo. Así que dice aquí: ahora estamos libres de la ley, porque la maldición de la ley, la condenación de la ley estaba sobre nosotros, por cuanto ninguno de nosotros éramos capaces de cumplirla. Y dice ahora entonces que por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, por eso aparece la palabra sujetos a esa ley, porque si no la cumplíamos, pues lógicamente la maldición de esta ley venía o estaba puesta. Dice: de modo que ya no sirvamos bajo ese régimen viejo, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pero ahora fuimos liberados de la ley, libres de esa condenación de la ley, libres de esa maldición que pesaba sobre aquel que no cumpliera la ley. Y continúa diciendo la Nueva Traducción Viviente: porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, la cual no podíamos llevar a cabo. Por eso dice que estábamos
presos de su poder. La ley nos tenía en su poder. Amén. Porque no éramos capaces de cumplir esa ley. Cuando nosotros cumplimos una ley, pues la ley no nos va a castigar. Por decirlo de alguna manera, la ley nos irá a aplaudir porque la hemos cumplido con la ley. Pero si no cumplimos la ley, estamos presos o vamos presos. Llevemos eso ahora, en nuestro tiempo. Si hay una ley que incumplimos nosotros, podemos llegar a estar presos de ello. Hay un castigo por causa de no cumplir esa ley. De esa manera, hablando el apóstol Pablo, y en esta traducción, en esta nueva traducción viviente, nos da a conocer o a entender eso. Estábamos presos de su poder por cuanto no podíamos cumplir. Ahora dice, podemos servir a Dios, no según ese antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, un nuevo modo. Y dice aquí el de vivir en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Pero note usted que dice en el de vivir. Esto es importante, el de vivir en el Espíritu Santo. En la traducción lenguaje actual, ese mismo versículo dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Me gusta esa última parte de esta versión, ¿sabe? Dice, sino que ahora, dice el apóstol, ahora obedecemos al Espíritu Santo. Qué bendición, amén. Ahora obedecemos al Espíritu Santo. Antes teníamos que obedecer a esa ley, pero no éramos capaces, hermano. Y lógicamente creo que usted debe saberlo. Por obvias razones, el pecado en nosotros no permitía. El pecado tomó ocasión de la ley para hacerse más pecaminoso. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, hablaba acerca de la razón de la ley, era de que se manifestaría para mostrarnos el pecado y llevarnos al plan trazado de Dios hasta que apareciera Cristo. La ley estuvo allí para manifestar el pecado, para mostrarnos de que no somos capaces, de que la ley de Dios es buena, es espiritual, pero como decía Pablo en esos capítulos anteriores, nosotros somos vendidos al pecado, carnales. Amén. Este capítulo 8 de la carta a los Romanos enlaza por tanto con lo que dice este versículo, este texto, Romanos 7:6. Ese capítulo 8 enlaza con eso, que Pablo ha hablado ya con antelación en ese capítulo 7, versículo 6, lo que leímos. Ahora estamos libres de la ley. Y es lo que manifiesta este capítulo 8. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que ya no servimos bajo ese régimen antiguo, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Como dice la traducción del lenguaje actual, ahora obedecemos al Espíritu Santo. Y esto es lo que cuando hablamos nosotros del nuevo pacto, hablamos de mejores promesas, de mejores cosas que Dios ha traído a la vida de los seres humanos, los hombres que pecamos desde el principio. Allí es donde por primera vez escuchamos o se habla acerca de un régimen nuevo. La ley era un régimen, hermano, que no podíamos cumplir. Pero allí en ese versículo 6 de Romanos 7, Pablo habla algo interesante. Habla de un régimen nuevo. Y es un régimen, lo llama el régimen del Espíritu. Este tema es el que desarrolla Pablo en ese capítulo 8. Este tema, el de la nueva conducta vital bajo la dirección del Espíritu Santo. Escúcheme con atención, por favor.
Ese es el tema que Pablo desarrolla allí y que Dios mismo, que inspiró a los hombres a la escritura, a escribir la escritura, valga la redundancia, a traer la revelación, a traer lo que Dios nos ha revelado. Eso es lo que Pablo trata, hermano, y que usted y yo como creyentes debemos de entender. La nueva conducta vital bajo la dirección del Espíritu Santo, que es la que aprueba el Señor. La vida en el Espíritu. Ese es el tema que desarrolla el apóstol Pablo a través de este capítulo 8. Yo voy a tocar 3 puntos y hoy trataré de tocar el primero de ellos. Voy a dictarle 3 puntos que a través de ese capítulo 8 vamos a encontrar nosotros con respecto a la vida en el Espíritu. El punto número 1 es: la acción del Espíritu nos libera de la acción del pecado. Ese sería el primer punto y el que hoy vamos a comenzar a ver. Si usted quiere copiar los otros 2, se los dicto. Dice, el punto número 2 sería el Espíritu y el hecho de ser hijos. El Espíritu y el hecho de ser hijos. Y número 3, el Espíritu, garantía de la gloria futura. Son esos 3 puntos que el apóstol Pablo en ese capítulo 8. El tercero, bueno, voy más. El primero, bueno, número 1, la acción del Espíritu nos libera de la acción del pecado. Voy a volver a repetirlo. La acción del Espíritu nos libera de la acción del pecado. Número 2, el Espíritu y el hecho de ser hijos. El Espíritu y el hecho de ser hijos. Y número 3, el Espíritu, garantía de la gloria futura. El Espíritu, garantía de la gloria futura. Esos 3 puntos. Número 1, vamos a comenzar a tratar acerca de ello. Número 1, la acción del Espíritu nos libera de la acción del pecado. Ese sería el primer punto. Leímos al principio Romanos 8 y leímos los 11 primeros versículos. Y esos 11 primeros versículos se convierten como en la base, por decirlo de esa manera, del tema que trata acerca de la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos libera de esa acción del pecado. Le he puesto acción porque creo que es una palabra adecuada para hablar acerca de eso. Nosotros somos libres en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres por el sacrificio de Cristo, su muerte, ¿verdad? Por nosotros, su sangre que nos limpió de pecado y aún dice la Escritura que si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con su sangre. Pero coloqué la acción porque de hecho, hermano, hay 2 acciones que se presentan en nuestro diario vivir, y es la acción del Espíritu en nosotros, trabajando en nosotros, obrando en nosotros, pero hay una acción también que está presente y es la acción del pecado, porque nosotros no pudiéramos decir que estamos completamente libres de esa acción del pecado, pues todavía tenemos lucha con ello. Solo que recordando usted lo que Pablo con antelación
a este capítulo 8, hablaba en Romanos 6, el versículo 14 de Romanos 6, Pablo decía lo siguiente: el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros. Y el escuchar esas palabras del apóstol Pablo de esa manera, el pecado no se enseñoreará de vosotros, nos da a entender que de alguna manera el pecado va a venir, pero no va a dominar. El pecado no va a ser señor. Ciertamente el pecado va a venir y quizá podamos caer, y de hecho vamos a caer, vamos a errar. Pecar es errar al blanco, errar a la voluntad de Dios. Y creo que negar eso sería poner a Dios como mentiroso, pues aún somos vulnerables. Amén. Por eso dice: el pecado no se enseñoreará. No dice que el pecado nunca más vendrá y nunca más habrá pecado en nosotros. Seremos libres de pecado completamente, porque de esa manera lo fue Jesús. Dice la Biblia: fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros somos tentados en todo, pero sí llegamos a pecar. Es importante que como creyentes podamos entender estas verdades, amado, que la Escritura nos enseña, o que Dios mismo ha revelado, hermano, como una verdad que hace parte de la vida de aquel que ha sido abrazado por su gracia. La honestidad de saber y entender de que aún somos perdonados, solo que ya no hay un señorío del pecado sobre nosotros como lo estaba antes, cuando no vivíamos esta vida nueva que Dios nos ha dado. Y entonces el pecado era señor en nosotros. Recuerdo que comúnmente nosotros, quizá la mayoría de los que estamos aquí y muchas personas, venimos de la religión tradicional, donde nos enseñaron desde muy jóvenes a llevar a cabo ciertas tradiciones, y dentro de esas tradiciones nos enseñaban los 10 mandamientos de Dios, y nunca cumplimos con eso. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. Tenemos ahí un ejemplo del joven rico que se le acercó a Jesús para decirle que qué haría para ganar la vida eterna. El Señor le dice: cumple los mandamientos. Y le dijo: Señor, yo los cumplo todos. Y el Señor hace una prueba con este hombre para hacerle ver que lo que estaba diciendo no era cierto. Y una prueba contundente, tanto que no pudo quedarse allí ni resistir, y dice la Biblia que el joven rico se fue, porque la palabra le confrontó. Allí estaba el Señor y la gracia misma estaba allí delante de él, Dios frente a él, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y le estaba confrontando, hermano. Amén, amén. Entonces es una viva realidad, mi amado, que el hombre no puede cumplir la ley del Señor en sus propias fuerzas. Ok, en el capítulo 8 de Romanos, ubíquese por favor en el versículo 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que Pablo ya ha traído, mi hermano, una información en los capítulos anteriores, y ha dejado de manera clara la situación del ser humano, de los hombres. Pero ahora el apóstol Pablo, dirigiéndose lógicamente a los creyentes, a los que ahora están en el Señor al igual que él, Pablo comienza aquí con una gran declaración que usted y yo, hermanos, debemos creer, confiar plenamente, porque es precisamente un fundamento de la gracia, en lo que consiste la gracia que Dios nos ha dado a nosotros.
y es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él comienza con esta gran declaración, y es una declaración. Comúnmente nosotros hablamos de declare, declare. Si hay algo que debemos de declarar, confiar, creer, son las verdades que Dios nos ha dado por su gracia. Pablo declara esto, lo dice, lo escribe a creyentes y dice: ahora pues, después de hablar de todo aquello que está relacionado en esos primeros capítulos, hasta el capítulo 7, del 1 al 7 de Romanos, y qué bueno que usted pudiera de pronto ir a ello, a esos capítulos, esos primeros 7 capítulos, y poder leer acerca de ello, o el capítulo anterior, el contexto anterior a ese capítulo 8, y poder, hermano, comprender a lo que Pablo se está refiriendo, para luego decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación en el griego con K, las dos con K, katakrima, dice el diccionario que se deriva de otra palabra similar, katakrino, con K, katakrino. Significa una sentencia adversa, un juicio en contra de alguien. Se refiere, escuche, cuando Pablo habla acerca de esta palabra condenación, Pablo se está refiriendo al resultado de la caída de Adán. De hecho, Pablo ha tratado ya acerca de este tema, el tema de Adán, en los capítulos anteriores. Por eso le decía, sería bueno que usted pudiera ir al contexto de este capítulo 7, de este capítulo 8, perdón, los 7 capítulos anteriores. En el capítulo 5, versículo 18, mueva unas hojas hacia atrás, dice lo siguiente, para corroborar algo, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Allí dice la palabra condenación. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice uno, Adán. Dice: de la misma manera, por la justicia, amén, la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Y por qué habla de vida? Porque estábamos muertos, el hombre estaba muerto, Efesios dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús habló también en uno de los evangelios diciendo: hemos pasado de muerte a vida. Entonces ya ve usted allí a lo que se refiere esa palabra condenación, una sentencia, un juicio en contra, y el diccionario dice que se refiere al resultado de la caída de Adán. Romanos 5, 18 es un versículo que hemos leído. Se hace referencia aquí a la condena al castigo eterno, hermano. Jesús decía: para que no se pierda el que crea en él, no se pierda y tenga vida eterna. Se refiere, hermano, al padecimiento de la ira de Dios. Esta palabra, cuando es mencionada como completamente ausente. Escuche con atención. Cuando es mencionada esta palabra condenación, esta palabra es mencionada como completamente ausente al caminar cristiano según el Espíritu. O sea, esta palabra es ausente para usted y a mí y a mi vida si somos, hermano, creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. Cuando esta palabra es mencionada, es completamente ausente al caminar del creyente.
¿Comprende? A su caminar y a mi caminar. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la frase están en Cristo es importante comprenderla, porque podemos entender que estar en Cristo es estar en una congregación, es pertenecer a una denominación simplemente. Y decir, yo voy a tal iglesia o a tal otra iglesia, o yo pertenezco a esta congregación. Y la idea no es la de estar en una iglesia o en una congregación. La palabra están se refiere a ser o existir en Cristo. Estar en Cristo significa ser o existir. Creo que en alguna ocasión habíamos tocado algo referente a esto. Esa palabra estar en Cristo, están en Cristo. En el griego es la palabra eimi. Es ser o estar. Así que si alguno está en Cristo, no tiene que ver con el hecho de estar en una iglesia X o Y, porque de hecho muchas personas pueden estar dentro de una congregación, mas no estar en Cristo. Es importante poder comprender esto, hermano. Por eso Jesús decía que no todos los que están en medio de nosotros son. Entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. Judas no estaba. Aunque él estaba, no estaba. Amén. ¿Comprende? Así que cuando dice para los que están en Cristo, se refiere a aquellos que están conectados, unidos con Cristo mediante la fe en su sacrificio. Y mediante el bautismo, entiéndase el bautismo, el estar sumergidos en su muerte, sepultura, resurrección. Amén. Sumergidos en la vida, en Él, en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Estamos en Él. Esta unidad o comunión con Jesús implica que la muerte, escuche, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo son ahora también válidas para nosotros los creyentes. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros, hermano, venimos a la fe de ese sacrificio, creemos con certeza, con fe, genuinamente, Dios nos hace partícipes de eso, de lo cual el Hijo de Dios participó por nosotros. Lógicamente sin ser culpable, pero Él tomó lo que nos correspondía a nosotros. Así que su muerte, su entierro, su resurrección, hermano, viene a ser válida para nosotros. Amén. Sin haber estado allí. Delante de Dios es válido cuando nosotros llegamos a la fe de Jesucristo. Y Él conoce a los que son de la fe. Y son los que justifica el Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo hablando acerca de esto. De hecho, el capítulo 6 es un capítulo que es tocante a esto que le estoy diciendo. El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto habla del hecho, hermano, de haber entrado en la fe en eso, en lo que Cristo hizo por nosotros.
Aquí no se trata tanto de la ceremonia, ¿verdad? De ir a las aguas física, literalmente. De hecho, he sabido de muchas gentes, muchas personas que lo hacen, pero no ha pasado nada con esas personas. Aquí se habla, hermano, del hecho de que por la fe hemos sido justificados mediante ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Lo ha hecho válido, eso lo hizo válido para nosotros, es como si lo hubiéramos hecho nosotros. Él lo hizo por nosotros y es válido para nosotros. A ver, le pongo un ejemplo, como cuando alguien le hace el examen a usted, hay un examen difícil y entonces usted le ponen el nombre suyo allí y presentan el examen por mí, pero lo hizo fue otro y ahí pusieron el nombre mío y sacó 10, aprobó, pasó el año, pero no fui yo el que lo presenté. No sé si ese ejemplo quizá pueda servir de alguna manera. Amén. Usted me sustituye a mí, usted presenta el examen por mí y yo saco el 10. Y entonces es valedero, por decirlo así de esa manera. Él tomó el castigo y el Señor hace válido eso que tomó Jesús el Señor. ¿Comprende, hermano? Es eso. Y cuando nosotros valoramos eso, hermano, cuando eso está en nuestro corazón, cuando valoramos eso y lo entendemos, lo comprendemos, ahí es cuando Dios, hermano, trae esa justificación a nuestra vida y nos da el Espíritu Santo. Jesús decía, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Jesús estaba refiriendo a los profetas, a los salmos que hablaban de su sacrificio. Isaías capítulo 53 habla de eso. Como dice la Escritura, de lo que él venía a ser, el Mesías, que venía a sufrir por los pecadores. Si creemos en eso y comprendían que él era el Cristo, de hecho Pedro le fue revelado por el Padre, tú eres el Cristo. Al saber Pedro que él era el Cristo, Pedro debía saber lo que vendría. Sin embargo, usted sabe que aún el mismo Pedro, el mismo Satanás lo tomó para reconvenir, decir, no vayas a morir. Del todo Pedro no era entendido, aunque el mismo Padre le había revelado quién era él. Cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdan? Y algunos decían, tú eres el profeta este, tú eres aquel. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo eso y lo dijo, y si lo dijo, hermano, es porque fue así. Porque Jesús lo supo. Que fue un momento en que Pedro recibió esa revelación, esa comprensión de que él era ese Cristo, ese Mesías enviado. Sin embargo, usted sabe que Pedro lo quiso reconvenir, influenciado por Satanás. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos leyendo el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se expresa aquí, los que no andan. Y cuando habla de los que no andan, se refiere como a los que no viven para pecar o que viven pecando continuamente. ¿Comprende? Dice, los que no andan conforme a la carne. Y la palabra ahí, andar, es lo referente a aquellos que viven, y en este caso los que no viven, no andan, no viven para pecar o viven pecando de manera continua o de manera práctica. Porque para eso sí hay condenación. O sea, para el no creyente. Como estábamos antes nosotros
sin Dios en nuestra vida, vivíamos conforme a la carne. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de esa palabra carne en el griego sarx, con S y X al final, sarx, que significa o habla acerca de los que viven conforme o bajo los deseos pecaminosos, conforme a los deseos pecaminosos o bajo los deseos pecaminosos. Fíjese, bajo. Amén. Bajo los deseos pecaminosos. Los deseos pecaminosos están encima de nosotros, en un peso sobre nosotros, bajo un dominio, por decirlo de esa manera, bajo las pasiones y los afectos pecaminosos, sean físicos o sean morales, porque así vive el mundo. Por eso Pablo decía: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos o bajo los deseos, bajo el gobierno de las pasiones y los afectos pecaminosos, sean físicos o morales, sino conforme al Espíritu. Y allí el Espíritu significa el Espíritu de Dios. O habla, cuando dice conforme al Espíritu, habla de los que andan bajo el deseo, la dirección, la guía, el dominio del Espíritu Santo. El capítulo 2, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una palabra clave y que debemos de entender allí es la palabra ley, que el apóstol Pablo renombra allí, en ese versículo 2. Dice, porque la ley, esa palabra ley allí es la palabra nomos. Nomos. Nomos, como suena. Si nosotros miramos esta palabra, la podemos encontrar en varios contextos, pero Pablo la usó aquí con un significado en el que debemos de pensar en el dominio, el reinado y el poder que ejerce, en este caso, el pecado o el espíritu. Porque dice, porque la ley del espíritu, el nomos del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del nomos del pecado y de la muerte. Esa palabra ley se usa en esas dos connotaciones. Debemos pensar, al igual que en la ley del pecado y de la muerte, como en el dominio, el reinado y el poder. En este caso, Pablo se está refiriendo que ahora dice, porque la ley del Espíritu, el dominio, el reinado, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ese otro dominio, reinado y poder que el pecado y la muerte ejercían. Me ha librado, me ha liberado del poder, me ha liberado del castigo del pecado. Amén. Esa libertad como el resultado de la redención que el Señor ha traído a nuestras vidas. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 18, Pablo decía lo siguiente:
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Y en el versículo 22 dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. La vida eterna. Pablo dice: la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, del dominio. El dominio del Espíritu ahora, del Espíritu, el reino, el poder del Espíritu, el reinado del Espíritu, el dominio del Espíritu me ha librado. Por eso hablamos de la acción del Espíritu, nos liberta de la acción o nos libera de la acción del pecado. Porque ahora nos ha sido dado, hermano, el Espíritu Santo. Por eso Pablo habla allí de la vida en el Espíritu. Amén. Y usted sabe que es la promesa de la que habló el Señor Jesús, de las mejores promesas entre las que habla cuando la Biblia habla acerca de ese pacto bajo mejores promesas. Y esta es una gloriosa promesa, hermano, que Dios nos ha entregado a nosotros. Pero la fidelidad de Dios se encuentra presente en el hecho de que Él garantiza nuestra perseverancia, porque ha hecho posible que su Espíritu pueda morar en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir una vida distinta a la anterior. Por eso Él decía: les conviene que me vaya, decía el Señor. Cuando quizás los apóstoles, los discípulos no querían de que Él se fuera, porque Él hablaba de que Él regresaría al Padre. Y en medio quizá de ello y de la tristeza que sentirían estos discípulos, Jesús les dijo: que yo me vaya es lo mejor para ustedes, les conviene que me vaya. La fidelidad de Dios, hermano, se encuentra presente en ese mismo hecho de que Él garantiza de que perseveraremos en eso. Y por eso Él hablaba de un ayudador que vendría para morar. Conviene que vengan, que yo me vaya, porque vendrá el Paracleto, uno que ayuda, uno que está allí y ayuda para vivir una vida distinta a esa vida anterior, para moldear una imagen que fue dañada por el pecado y que ahora esa imagen luzca diferente. Luzca diferente. Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 3, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Leámoslo desde el versículo 17, segunda de Corintios 3, 17. Dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice: donde está el Espíritu del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En el creyente. Allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Del dominio del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 18 continúa diciendo: por tanto, dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen. Y note lo que dice: por la acción del Espíritu del Señor. La acción, el trabajo continuo del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que nos ha sido dado. La acción del Espíritu
del Señor en nosotros. Amén. La acción del Espíritu Santo en nosotros. Es importante, hermano, que nosotros comprendamos la gracia que Dios nos ha dado. Comprendamos esto, lo entendamos, que es un regalo, es una gracia. Es maravilloso lo que Dios nos ha dado. Él nos amó a pesar de nosotros. La Biblia dice, y el mismo Romanos, el mismo apóstol Pablo hablando de los Romanos dice, Él nos amó a pesar de nosotros. Él mostró su amor o muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es como cuando decimos, a pesar de nosotros, Él murió por nosotros. Sabiendo que aún íbamos a ser débiles, pero nos dio el Espíritu para ayudarnos. El Paracleto, uno que ayuda, uno que está al lado de otro, está con otro para ayudarle. Les conviene que me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Amén, amén. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos debe llevar es a saber y a reconocer de que aún pecamos, hermano. Y reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y si pecamos, vamos al Señor. Señor, pequé. Así, así y así. Y Él es fiel y justo para limpiarnos. ¿Comprende? El Espíritu Santo, cuando está en la vida de un creyente, un verdadero creyente, de las cosas que hace el Espíritu Santo, hermano, es convencerle y hacerlo honesto a usted y a mí de que pecamos y que nos arrepintamos de ello. Y la fidelidad de Dios en su palabra obra en nosotros, limpiándonos de toda maldad. Y creo que eso es evidente cuando el mismo Jesús, cuando le preguntaron los discípulos, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dentro de la oración que Jesús les enseñó a ellos, porque ellos le dijeron, enséñanos, Jesús dijo que nosotros vendríamos y le diríamos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros errores. De lo contrario, Jesús no hubiese enseñado eso. Pero Él enseñó que en la oración diríamos, Señor, perdónanos. Y sería la oración de los creyentes. Sería la oración que tendrían en cuenta aquellos que le estaban preguntando en aquel momento, Señor, enséñanos cómo orar. Y bien sabe usted que esa oración, hermano, es gloriosa. Y es clara y contundente para los creyentes. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es su nombre. Que venga tu reino y se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y aquí en la tierra es en usted, que está en la tierra. Porque algunos podrán orar y decir, Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad en Él, pero no en mí. Que tu reino no venga en mí porque yo tengo mi propio reino. Porque a veces hay gente que ora de esa manera. Señor, cámbialo, Señor, que deje esto, aquello, pero usted ve los defectos en los demás, pero no los ve en usted. Y Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Dijo, ustedes orarán de esa manera. Y ese venga tu reino es personal a usted que está en la tierra, en primera instancia. Amén, amén. En primera instancia. Vamos a dejar allí, en el versículo 3, quedamos. Amén. Yo oro al Señor, amado, que nosotros podamos comprender lo que Dios nos ha concedido, hermano.
De hecho, hay algo contundente en las Escrituras, hermano, y es que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Si el Espíritu de Dios está, hermano, presente, Él nos va a hacer entender lo que hemos recibido, lo que se nos ha concedido. Pablo lo hablaba a los Corintios en el capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No es cualquier espíritu que hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios. Y escuche, ¿para qué? Para que sepamos. Escuche, para que sepamos. Usted y yo sepamos, lleguemos a saber lo que Dios nos ha concedido, dado, entregado. Amado, esto es la palabra del Señor. Esto es la Biblia. ¿Comprende? Y Dios no miente. Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso. Por eso nosotros debemos de confiar en lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo hablaba a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo. Esta. ¿Dónde está la palabra de Cristo? ¿En qué libro encontramos la palabra de Cristo? La Biblia. No puedes ir a buscarla en otro lugar, en otro tipo de libros, de literatura, en filosofías. La Biblia, la palabra de Cristo, habite en abundancia en vuestros corazones. Habite, se establezca, esté escrita en su corazón. Ese habite no es conocimiento grabado, letra. Lógicamente que llega como letra y nos aprendemos la palabra, recordamos los versículos, pero es mucho más allá, es que habite en mi ser, esencia. ¿Cuál era mi esencia antes de que nosotros conociéramos las palabras de Dios? Muchas. Y la esencia era maldad, pecado, deshonestidad, malos pensamientos, mala manera de pensar. Era esencia y de eso nuestra vida afloraba. Ahora nuestra vida debe aflorar la palabra, porque dice que vino a ser escrita en nuestros corazones. Si hemos sido tomados por Dios y nos ha sido dado el Espíritu Santo, hermano, Dios lo hace. Pero el asunto es si el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque es que Dios lo hace. No somos nosotros, es Él. Amén. Padre, yo te doy gracias esta noche. Oh Dios, Señor, si tuviéramos ese anhelo como iglesia, todos en unidad, unánimes juntos, el anhelo por la unidad, de andar en ese mismo espíritu. Y no con ideas como quizá Juan en algún momento dijo a Jesús: oremos para que caiga fuego del cielo hacia esos samaritanos. Y fue exhortado diciendo: no sabes de qué espíritu eres. Señor, si tuviéramos todos ese mismo sentir, ese mismo anhelo, y es lo que usted, Señor, anunciaba cuando dijo: busquen el reino de Dios, el gobierno de Dios en sus vidas y la justicia de ese reino.
Busquen el reino, el gobierno de Dios. Vayan tras ese gobierno de Dios en sus corazones. Que se establezca ese gobierno de Dios en sus corazones. Y que la justicia, lo justo, lo santo, lo recto de ese reino se establezca en ustedes. Eso es lo que dice la Escritura. Buscad el reino de Dios y la justicia de ese reino. Es como decir, busquen que Dios gobierne sus vidas, ya no ustedes, y que Él la gobierne con lo justo de Él, con lo recto de Él, con lo santo de Él, con lo correcto de Él, con el fruto de su carácter. Señor, ayúdanos a entender, a comprender. Su palabra dice que el Espíritu nos llevaría a recordarnos todas estas verdades. Y tu palabra es verdad. Por tanto, ¿a quién iremos, Señor? Si son tus palabras las que tienen vida y son espíritu. Oírte a ti primero antes que oír a los hombres. A menos que aquellos hombres hablen tus palabras. Pero nos haces seguros cuando dices vayan a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque sus palabras son verdad. Porque las Escrituras, la Biblia, es la palabra profética más segura. Necesitamos la guía de tu Espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, la manifestación del poder y el dominio de tu Espíritu Santo. La acción de tu Espíritu Santo, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado, el errar y en dejar que nuestra carne, Señor, se anteponga a la dirección y la guía. Y como dice la Escritura, contristemos, apaguemos la guía de tu Espíritu. Que nos dejemos llevar por el Espíritu. Y el Espíritu nos guía a Cristo. Y Cristo se revela en las Escrituras. Porque no hablará nada que esté fuera de lo que el Padre habló y Jesús habló. Porque dijo, Él me glorificará. Bendito sea su nombre, Señor. Dios, te ruego, te suplico por la dirección y la guía de tu Espíritu en cada uno, cada hombre, cada mujer aquí, y que la unidad del Espíritu, Señor, se geste en el corazón de cada uno de nosotros. El dominio, el gobierno, el poder y el señorío de tu Espíritu Santo. Porque por tu gracia nos has liberado del señorío y del gobierno del pecado. Porque ya no hay condenación, Señor. Ya no hay condenación. Ya no se nombra, ya no se menciona en el caminar de los que has abrazado con tu misericordia y tu bondad. Ya no se nombra condenación, porque la ley del Espíritu nos ha librado, Señor.
Revela esto al corazón. Y como dice la Escritura, para que sepamos, comprendamos lo que nos ha sido concedido, que la acción de tu Espíritu esté presente, Señor, para que de los más pequeños a los más grandes, la iglesia, lo podamos entender, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.